Muy buenos días, yo le voy a explicar a manera de historia cuál es el problema económico que acontece en Venezuela desde hace muchos años y que los gobiernos solo han mantenido y han hecho es pintarlo para mantenerlo ahí para poder caer en la corrupción. El problema de Venezuela viene desde antes de 1984, específicamente en 1983. El gobierno de Luis Herrera Campins, orientado por el Fondo Monetario Internacional, crea un sistema de control de cambios, al cual llamaron RICADIC. En ese momento lo hacen orientado por el Fondo Monetario Internacional, aplicando una serie de medidas que ellos orientaban para poder dominar las economías de la región. Recordemos que antes de 1984 el dólar tuvo un precio estable de 4.30 desde los años 40, desde Pérez Jiménez hasta 1983. Y en 1984 sufre la primera devaluación que la gente en ese momento llamó el Viernes Negro. El Viernes Negro fue una devaluación del 100%, donde el dólar de 4.30 pasó a costar 7.50, 7.60, y desde ese momento empezó a devaluarse nuestra moneda, que es el problema que acontece, es una devaluación. La gente habla de inflación, habla de exceso de liquidez, los economistas hablan de falta de producción, pero en realidad lo que tenemos nosotros es un caso de devaluación desmedida. Todos los días se devalúa nuestra moneda desde 1984. Y después eso va como deteriorando nuestro sistema económico, y en 1989, producto del mismo control cambiario, se crea el Caracazo, que fue un estallido social producto de la devaluación, porque todos los días los precios se devaluaban y además los corruptos estaban llevando todo el dinero de la nación. Hay muchos, los que son un poco mayores, que tienen juventud acumulada, recordarán cuando hablaba la gente del chinito de Ricadic. Fue un chino que tuvo en el Ministerio de Economía, era asesor ahí, y se robó cerca de 20.000 millones de dólares de Ricadic, que en Ricadic o del gobierno nacional, producto de nuestro petróleo, se lo llevó en ese momento. Pero eso no fue el solo. De ahí para acá todo el mundo se ha robado dinero a costillas de los controles cambiarios. Recordemos que por los años de 1992, Carlos Andrés Pérez, luego del golpe de Estado o de la insurrección militar o el nombre que le quieran poner, que al final fue lo mismo, fue un intento de tomar el gobierno por otra fuerza. Carlos Andrés Pérez intenta modificar ese control cambiario, pero como a los que le conviene que exista ese control cambiario, no le convenía que lo quitaran, pues movieron sus teclas políticas y mafiosas, como siempre lo hacen, y lo pusieron tras las rejas con una u otra excusa, pero lo pusieron en un problema judicial, pusieron un nuevo presidente que le sirviera al imperio, que no es otra cosa que los empresarios, los banqueros y los políticos corruptos. Esos son los que manejan al final los países. Y ellos pues decidieron que ya no estuviera más él ahí, sino que colocaran a otra persona, y así lo lograron. Así continuó la historia de los controles cambiarios. En 1998 la revolución con su fuerza, producida también gracias al golpe de Estado de 1992, a la insurrección militar o como lo quieran llamar, causa que el presidente Chávez llegue al poder, pero se mantiene ese control cambiario prácticamente intacto que venía de 1983. Para el 2002 ocurre algo que cambia la historia totalmente del país, que fue el paro petrolero. Al causarse el paro petrolero y parar casi el 100% de Venezuela en ese momento, pues entramos en otra situación, empieza a haber fuga de capitales del país. ¿Qué es eso? Eso es que el empresario que tiene su empresa ve que no está produciendo porque el país está parado, no le sirve, no le sirve tener una inversión parada, y decide irse del país. Pero para irse del país no puede irse con bolívares, entonces decide cambiar sus bolívares por dólares. ¿Y a quién se los cambia? El gobierno, que se los tiene que dar con dólar
petróleo, empiezan a fugarse los capitales, o sea, empiezan a fugarse nuestros dólares, los dólares que entraban por petróleo, ver qué hacen los otros empresarios que se estaban yendo. En el momento yo considero que hubiera sido mejor haberlos dejado ir que haberlos dejado aquí amarrados, pero el comandante Chávez o el presidente Chávez en ese momento crea Caribe, que es otro control de cambio que vino fue a empeorar la situación. En ese momento la devaluación que venía dándose mensualmente o anualmente de 100%, de 150%, en el 2003, cuando el presidente Chávez crea el CADI, llega a pasar del 1000%. Y se crea una cadena de corruptos a nivel de gobierno, a nivel de políticos corruptos y a nivel de pueblo también, porque entonces el pueblo recibía también una cantidad de dólares, los empresarios recibían una cantidad de dólares asignados por Cadivi y se iban a otros países y los raspaban. Inclusive llegaron a pasar situaciones donde una persona, sin menospreciar, pobre, cualquier persona, un empleado del más bajo rango con un sueldo mínimo, le decía voy de vacaciones, ¿sí? ¿Para dónde? Para Egipto. Entonces era algo ilógico porque una persona prácticamente rica no puede irse de vacaciones para Egipto porque no le alcanzaría su dinero, y entonces aquí cualquier persona pobre con sueldo mínimo viajaba para Egipto, claro, porque era que iba con los dólares que asignaba Cadivi, que eran prácticamente regalados, y allá los raspaba, se estaba 2 o 3 días y se venía con un montón de dinero dejándole la mitad a ese país, sin contar los que iban a Colombia y ahí mismo en Cúcuta causaban ese deterioro del sistema porque decían que viajaban a otros países y en realidad iban era a Cúcuta y ahí cambiaban por dinero en efectivo ese dinero. Y eso fue causando que se deteriorara nuestro sistema económico causado por la devaluación. Todos los días desde el 2003 comenzó a devaluarse más nuestra moneda. Cuando el presidente preguntaba qué era la causa de la devaluación, pues lo orientaban que era el imperio, que era la falta de producción, que era no sé qué, que era esto, aquello. Pero en realidad lo que pasaba era que nuestros economistas, nuestros funcionarios del gobierno, los asesores del presidente, se estaban llenando los bolsillos también como Ricardo, igual que lo hizo el chinito en el 99, así lo han estado haciendo muchos de los allegados al gobierno porque ellos saben qué está pasando ahí. Reciben dólar, en ese momento recibían dólar, por ejemplo, de 10 y lo vendían en el mercado negro a 100, a 200, a 1000, a lo que le provoca. Y eso hizo que se crearan páginas paralelas y que dieran el precio del dólar porque nadie cree en el dólar del gobierno, porque el dólar del gobierno mantiene una tasa que no es real. Mientras no exista una tasa de gobierno real, pues la gente tiene que confiar en el primer precio que vea, que es más se acerque a la realidad. Y eso creo que Dollar Today creará un sistema o una confianza en la ciudadanía de precios legales que causaron que la gente confiara en ellos, confiara más la gente en una página de Twitter de llamada Dollar Today que creer en una página del gobierno como el Banco Central de Venezuela. Nadie podía creer en el Banco Central de Venezuela, preferían creer en un Twitter de una persona particular. Y eso siguió abonándose y causando que todos los capitales o todo el dinero de PDVSA que entraba por petróleo se fuera del país, de remesas, de raspado por dólares. La gente vendía pasajes de avión falsos, empezaron a meter pasajes de avión falsos a los bancos para solicitar los dólares. Eso fue la corrupción más grande que ha existido. Luego en el 2013, que fallece el presidente Chávez y recibe el presidente Maduro el poder, él decide hacer cambios y llama a los economistas, o llama a los banqueros, o llama a los empresarios, pero como ya todos sabemos quiénes son los que les conviene ese control de cambio, que es a los empresarios porque reciben dólares subsidiados, que es a los banqueros porque son los que manejan esos dólares, y que es a los políticos corruptos. Y entonces esos políticos corruptos al lado del presidente lo orientaban que no tocara el control de cambio, pero él quería que hicieran un cambio, entonces lo cambiaron, claro, vamos a cambiarlo, y cambiaron Cadivi por 5X. ¿Y saben qué? Es lo mismo. Es un control de cambio que mantuvo
el dólar a un precio. Al principio empezó bien, como para mostrar al presidente que sí habían hecho algo, pero luego de 3 meses lo dejaron estancado y mantuvieron ese control de cambio años otra vez, y la corrupción siguió igualita, todo siguió igualito. Lo único que hicieron fue como un chiste que cuentan, podría contarlo en este video pero me alargaría más. Un chiste que cuentan, que dicen que le cambian el nombre al cochino y le ponen chigüire para podérselo comer los indios por allá en cuando la conquista, porque el padre había bautizado a los indios y les había cambiado el nombre, y entonces les dijo que no se podían comer el cochino el Viernes Santo, pero entonces el cacique llevó el cochino al río y le puso chigüire para podérselo comer el Viernes Santo. Entonces así hemos hecho nosotros con Ricadi. Primero le cambiamos el nombre por Cadivi, pero dejamos y seguimos haciendo la misma corrupción. Después a Cadivi lo pasamos para Sencoes y seguimos en la misma corrupción. Bueno, luego el presidente Maduro vuelve a intentar hacer una recuperación del sistema económico debido a la devaluación. Recordemos que ya hemos hecho, o ya el presidente Maduro ha hecho 20 aumentos de sueldo que no han servido para nada, no han servido para nada. Hace 4 o 5 años un sueldo mínimo estaba por 2.000 bolos, ahora ya va por 3 millones de bolívares y la gente no le alcanza ni para un cartón de huevos. Eso pasa por la devaluación, todos los días la moneda vale menos, causado por el control cambiario. Luego de 5 se crea Licón, que la idea también, como todo el control de cambio, la idea ha sido buena, pero cuando hay intervención del Estado que mantiene un precio fijo y no lo deja fluctuar en el precio real, la gente no puede confiar en ese sistema de cambio. Y hoy en día, aún con Licón, a pesar de que diariamente he escrito Twitter al presidente, mucha gente, siguen con el mismo control cambiario porque les conviene, vuelvo y digo, el presidente se sentó hace 2 o 3 meses con los banqueros y se sentó con los empresarios y ellos le dan propuestas, pero nadie habla del control de cambio porque en realidad ellos allá arriba ninguno le conviene que se acabe el control cambiario porque estos están robando, es un robo desmedido lo que hay ahí. ¿De quién? De los empresarios, de los banqueros y de los políticos corruptos. Se están llenando los bolsillos y cuando el presidente quiere arreglar esto le dicen que es el imperio, que es una guerra económica, que es esto. Claro que sí existen bloqueos, que sí existen medidas económicas a nivel internacional, que sí hay países que no nos quieren vender ni comprar, pero nosotros con el dinero que tenemos aquí en Venezuela, producto de la venta de nuestro petróleo, no necesitamos de ningún país, más bien ellos necesitan de nosotros. Si tuvieran una economía bien organizada, si tuvieran un control de cambio libre, que pudiera fluctuar el mercado, que pudiéramos competir en el mercado, los demás países estuvieran arrastrándose detrás de nosotros, no estuvieran bloqueándonos ni tratando de destruirnos. Entonces, esto fue un pequeño video, me alargué un poco, pero el tema es largo. Voy a seguir montando videos de economía. Venezuela necesita un cambio, pero esto no es solo para Venezuela. Todos los países han sido dominados con controles de cambio que han reforzado al dólar. ¿Por qué lo hacen? Es la forma de orientar el Fondo Monetario Internacional para mantener dominadas las economías, para que sigamos usando el dólar, que en realidad el dólar no vale nada. Si calculamos la producción de Venezuela, el petróleo que produce Venezuela, y tenemos con qué respaldar oro, con qué respaldar nuestro bolívar, el bolívar al lado del dólar debería costar $1.000 un bolívar, porque el bolívar tiene mucho respaldo, en cambio el dólar no tiene nada. Pero ¿qué pasa? Que ellos tienen una estructura capitalista montada, económicamente bien sustentada. Hay que reconocer que el dinero es capitalista, el dinero no es socialista. La palabra economía socialista no sé quién la inventó porque eso no existe. En realidad la economía es netamente capitalista y por lo tanto hay que aplicar leyes capitalistas para poder mejorar la economía. Las leyes socialistas lo que hacen es deteriorar el sistema económico. El socialismo es bueno en educación, en salud, en derechos laborales, en cultura, en deporte, pero en temas económicos mi economía es capitalista, netamente capitalista. Entonces, pues un llamado a seguir viendo los videos. Fue un placer haberles dado esta pequeña información a modo de historia y estamos a la orden. Hasta luego.